Vamos ahora a desarrollar un ejemplo de un examen del progreso 1. Entonces, el ejercicio 1 nos dice, durante un programa de vacunación a nivel nacional, las autoridades han determinado que el costo de inmunizar a X miles de personas se modela por la función que está ahí, donde C está en millones de dólares. Y la pregunta es, ¿cuál es el dominio de la función C? Entonces, básicamente, de este ejercicio lo que tenemos que extraer es la función, ¿de acuerdo? Que está en esta parte. Ahora, para sacar el dominio que debemos recordar que son los valores que puede tomar la variable X. En este caso, debemos ver que tenemos una función logarítmica. Eso quiere decir que lo que está dentro del logaritmo debe ser necesariamente mayor a 0. Aparte de eso, debemos tomar en consideración de que como se tomó un modelo para inmunizar a X miles de personas, nunca el número de personas que se tomó para hacer esto va a ser negativo. Siempre va a ser una muestra o una cantidad de personas que utilizaron en el experimento positivas, ¿verdad? Entonces, aparte de esta condición, X tiene que ser mayor que 0. Entonces, vamos a ver que para que esto ocurra, ¿no es cierto?, los valores de X van a ser solo aquellos valores que hagan que ambas condiciones sean positivas. Para esto nos vamos a valer de un cuadrito. Listo. En donde aquí vamos a tener cada parte de las funciones. Por ejemplo, debemos garantizar que X sea mayor que 0, ¿verdad? Ok, vamos a anotar aquí el valor de las X. Tenemos que 10x más 1 sobre 2x más 3 también tiene que ser mayor a 0. Para eso, o el numerador tiene que ser mayor a 0, o el denominador tiene que ser mayor a 0. Necesitamos entonces los puntos críticos o los intervalos en los cuales estas funciones sean justamente 0, para que sean mayores que estas expresiones. Recordemos que aquí no pueden ser iguales, por lo tanto, este no puede valer 0 y el de abajo tampoco puede valer 0. ¿Listo? Vamos a sacar esos dos puntos críticos. El primer punto crítico estaría el momento que el numerador valga 0. Por lo tanto, me quedaría 10x es igual a menos 1 y x es igual a menos 1 décimo. Ahora, el otro punto crítico estaría cuando el denominador se hace 0, porque la división para 0 no existe. Por lo tanto, 2x más 2 más 3x es igual a 0. Aquí encontraríamos el otro punto crítico. ¿Qué nos quedaría? 3x es igual a menos 2, que está positivo y pasa a negativo. Por lo tanto, x es menos 2 tercios. Y para que x sea mayor a 0, el punto crítico aquí está justamente en 0. ¿De acuerdo? Pero no puede tener ese valor porque aquí nos dice el igual. En todo caso, los puntos críticos para determinar dónde esta función es positiva, vamos a utilizar estos dos de aquí. Entonces, tenemos el menos 2 tercios, que estaría por aquí, y tendríamos el menos 1 décimo. Como debemos comparar las tres condiciones, vamos a hacer una tabla de signos en donde determinemos en cuál tramo todos los signos son positivos, porque aquí es mayor a 0, que son los positivos, y aquí es mayor a 0, donde también son los positivos. En el tramo en donde todas estas funciones sean positivas, ese va a ser el tramo de nuestra solución. Recordemos que hacia la derecha tenemos el más infinito y hacia la izquierda tenemos el menos infinito. Ahora entonces vamos a reemplazar un valor que esté dentro de cada intervalo para determinar los signos. Por ejemplo, ¿qué valor tenemos entre el menos infinito y el menos 2 tercios? Está, por ejemplo, el menos 1. ¿Qué valor tenemos, por ejemplo, entre menos 1 décimo y menos 2 tercios? Tenemos, por ejemplo, el menos 1 medio, que es lo mismo que menos 0.5, que lo voy a poner así solo para efectos de cálculo. ¿Y qué valor está entre el 1 décimo y el más infinito? Tenemos, por ejemplo, el valor 1. Recordemos que x no puede valer 0, porque aquí estaríamos alterando esa igualdad. Entonces el 0 no sería parte de nuestra solución. Ahora lo que vamos a hacer es sacar los signos de todos esos parámetros. Por ejemplo, cuando x vale menos 1,
¿cuánto vale esta expresión? X igual a menos 1, vale menos 1, por lo tanto esto queda negativo. Lo que me interesa aquí son los signos. Cuando X vale menos 0.5, esta expresión valdría también menos 0.5, por lo tanto esto queda negativo. Ahora, cuando X vale 1 positivo, reemplazo aquí el 1, me sigue quedando más 1, por lo tanto este intervalo es positivo. Ahora vamos a reemplazar en el numerador, porque recordemos que la única probabilidad para que esto sea mayor a 0 es que este me quede positivo, pero el de abajo también me quede positivo. Reemplazando el menos 1 en esta expresión, tendríamos 10 por menos 1, menos 10, más 1, menos 9, por lo tanto queda un signo negativo. Si reemplazo un valor de este intervalo sería el menos 0.5. Reemplazando el menos 0.5 aquí me quedaría 10 por menos 0.5, eso sale menos 5, porque multiplicar por 0.5 es la mitad. Entonces, menos 0.5 por 10, menos 5, más 1 quedaría menos 4. Por lo tanto, aquí también tengo un signo negativo. Finalmente, si reemplazo el 1, tendríamos 10 por 1, 10, más 1, 11, positivo. Por lo tanto, este intervalo tiene signo positivo. Ahora reemplazamos en la expresión de abajo que corresponde al denominador. En este caso, reemplazando el menos 1 me quedaría 3 por menos 1, menos 3, más 2, menos 1. O sea, negativo. Reemplazando el menos 0.5, tendríamos 3 por menos 0.5, menos 1.5. Recordemos que esto es sacar la mitad. Menos 1.5 más 2, el 2 es mayor, por lo tanto el resultado es positivo. Recordemos que no me interesa tanto el resultado, sino el signo de ese resultado. Finalmente, si yo reemplazo el 1, tendría 3 por 1, 3, más 2, 5. Es decir, 5 positivo. Vamos a ver en dónde nuestra solución, entonces, es aceptable. Nuestra solución es aceptable en aquellos intervalos en donde todos los resultados sean positivos, porque dice mayor a 0 y mayor a 0. Ese intervalo solamente puede ser el último que quedó. ¿Listo? Pero recordemos lo siguiente, dice que las X deben ser mayores a 0, es decir, que nuestras X deben ser desde el 0 en adelante, pero sin incluir al 0. Grafiquemos debajo el intervalo que me salió de mi solución con respecto a esta desigualdad. Nos salió que el conjunto solución o el conjunto que se pintó es desde menos un décimo hasta el más infinito. Por aquí tenemos el menos un décimo hasta el más infinito. Y el intervalo solución es este de aquí. Lo vamos a pintar. El dominio de esta función sería aquel resultado que combine estas dos soluciones. Como podemos ver, si trazo una línea desde el 0, la única parte que soluciona o que comprueba ambas situaciones es desde el 0 en adelante, en donde está pintado tanto lo de arriba como lo de abajo. Por lo tanto, entonces, el dominio de esta función me quedaría solamente desde el 0 en adelante. Entonces, el dominio de la función es del 0 hasta el más infinito. Resolviendo así el ejercicio 1. Ahora resolveremos el ejercicio 2 de nuestro examen ejemplo del progreso 1. Para esto nos dice, dadas las funciones f y la función g, determinar los siguientes literales. El literal a es el dominio de la función g con posición f y el literal b es justamente la fórmula de esa composición. En este caso, para que sea más entendible y más sencillo, resolveremos primero el literal b. Para resolver el literal b, debemos realizar la función g bola f, que es lo mismo que g en función de f de x. Es decir, reemplazar todo lo que sea f de x en cada espacio en donde encontremos una letra x en la función g. Entonces, miren, nuestra función g es raíz de x menos 1, pero en vez de x debemos reemplazar toda la función f. Por lo tanto, en vez de x me quedaría x menos 1 sobre x más 2 y todo eso menos 1.
Ahora vamos a simplificar justamente la función g bola f, teniendo entonces la raíz, el denominador, en este caso quedaría x más 2, el denominador común. X más 2 dividido para x más 2, 1, por lo que está arriba, lo mismo, menos x más 2 para 1, x más 2, y eso por 1 pues me queda x más 2. En este caso debemos utilizar un paréntesis porque tenemos un signo negativo. Simplificando esa expresión nos quedaría lo siguiente, la raíz de x menos 1, este signo negativo le cambia de signo a todo ese paréntesis, sobre x más 2. Por lo tanto, g composición f me quedaría lo siguiente, x menos x se anula, quedándome entonces la raíz de menos 3 sobre x más 2. Ahora, en este punto, ya que hemos obtenido el literal b, vamos a sacar el literal a, es decir, el dominio justamente de esta función. Como primer punto podemos ver que este denominador no puede ser 0. Por lo tanto, la primera condición sería que x más 2 tiene que ser diferente de 0, quedando que x debe ser diferente a menos 2 cuando lo paso a restar. Esa sería la primera condición. Ahora, dentro de una raíz no puede existir un número negativo, porque la raíz de un número negativo no existe en el campo de los reales. Como vemos en el numerador me está quedando un número negativo. Entonces, la única posibilidad para que eso no ocurra es que este denominador sea negativo, ya que si es que es positivo, menos para más daría menos y esta raíz no existe. Entonces, la otra condición es que este denominador debe ser menor a 0, es decir, un número negativo. Por lo tanto, vamos a plantear que x más 2 tiene que ser menor a 0. Lo que nos daría que x debe ser menor a menos 2. Por lo tanto, si graficamos la solución, aquí tenemos el más infinito, aquí tenemos el menos infinito, y aquí tenemos el punto crítico menos 2. Este punto crítico tiene que ir abierto porque no se incluye, dado que x no puede valer menos 2, porque este denominador sería 0. Ahora, ¿cuáles son los x menores al menos 2? Serían a partir de aquí hacia la izquierda. Y esta sería la solución de mi dominio. Por lo tanto, para expresar ya el dominio como intervalo, me quedaría que esta función puede tener valores de x que estén dentro del menos infinito hasta el menos 2. Teniendo así el literal a y el literal b de este problema. Para terminar con el literal c del ejercicio 2, lo que nos pide es g de f cuando x vale 1. O más claro, reemplazar 1 en la función composición que ya la hemos hallado en el anterior literal. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es reemplazar a esta función cuando x vale 1. Entonces nos quedaría la raíz de menos 3 sobre 1 más 2. Quedándonos entonces la raíz de menos 3 sobre 1 más 2, 3. Quedándome entonces la raíz de menos 3 para 3, menos 1. Pero una raíz de un número negativo, habíamos dicho de que no existe en el campo de los reales. Por lo tanto, ese valor no existe. Concuerda completamente con el literal a y b porque hallamos que el dominio era de menos infinito a menos 2. Y este valor 1 no está dentro del dominio. Por lo tanto, el valor de esta función cuando x vale 1 no existe. Vamos ahora a realizar el ejercicio 3, nuestro examen de ejemplo del progreso 1, que nos dice lo siguiente. Para las funciones f, g, h, determine literal a el dominio y el rango, literal b el bosquejo del gráfico y literal c la simetría de cada función. Vamos primero a sacar cada literal de la función f, que en este caso es valor absoluto de x menos 2. Para que sea más sencillo, primero desarrollaremos el bosquejo del gráfico. Tomemos en cuenta de que los gráficos debemos hacerlos a partir del gráfico de la función elemental. La función elemental en este caso sería la función y igual a valor absoluto de x. Si nosotros recordamos, ese gráfico
es una v que parte desde 0, pasa por el punto 1, 1. Y el otro lado parte desde 0 y pasa por el punto menos 1, 1. Cuando nosotros tenemos un gráfico en el cual tenemos una función elemental restada 2 unidades, significa que debemos desplazar el gráfico 2 posiciones hacia abajo. Entonces, vamos a utilizar estos 3 puntos de la gráfica fundamental para formar mi función valor absoluto de x menos 2. Vamos a bajar entonces 2 posiciones. De este punto bajaríamos 1 y 2 posiciones, teniendo el primer punto ahí. De mi punto del medio vamos a bajar 2 posiciones. Del 0 bajamos 1 y 2 posiciones, llegando al menos 2. Y de este punto de aquí bajaríamos 1 y 2 posiciones, llegando a este punto. Ahora lo que hacemos es simplemente darle la misma forma, porque recordemos que lo único que hace una constante es bajar la gráfica, pero conserva la forma de la función elemental. Uniendo estos puntos tendríamos lo siguiente: este lado hacia allá y tendríamos este lado para acá. Como podemos ver, entonces hemos bosquejado la gráfica. Ahora vamos a determinar el literal A, el dominio y el rango. En cuanto al dominio de esta función, como podemos ver, en el eje de las x, esta función se prolonga hacia el menos infinito, y en el eje de las x también avanza hacia el más infinito. Por lo tanto, el dominio de esta función son todos los reales. En cambio, cuando vamos a hablar del recorrido o del rango, tenemos que ver que esta función parte desde el menos 2 en el eje de las y sube o se prolonga hacia el infinito, tomando en cuenta el eje de las y. Por lo tanto, el rango de esta función sería a partir del menos 2 hacia el más infinito, porque se va hacia arriba. Finalmente, vamos a sacar la simetría de esta función. La simetría consiste en comprobar si una función es par, impar o asimétrica. Primero comprobamos si la función es par. Para eso debemos ver si f de menos x es igual o no a f de x. Entonces reemplazamos en la función, en vez de x, menos x, quedándome entonces valor absoluto de menos x menos 2. Nuestra función original es x, valor absoluto menos 2. El valor absoluto de un número negativo a la final se hace positivo. Por lo tanto, el valor absoluto de menos x es lo mismo que valor absoluto de x menos 2, y esto es igual a x menos 2. Dado que esta igualdad es verdadera, esta función es una función par. Vamos ahora con la función g de x, resolviendo también el literal a, b y c. Primero, vamos a bosquejar el gráfico para que se haga más sencillo la obtención del dominio y del rango. La función g de x es una función exponencial. La gráfica básica o fundamental de una función exponencial es aquella que pasa por el punto 0, 1, tiene una asíntota en el eje x y se extiende pues hacia arriba. Entonces debemos recordar que cuando a la x le sumábamos un número, la gráfica se recorre hacia la izquierda ese valor. En este caso, ¿cuántas posiciones a la izquierda debemos recorrer? 3 posiciones. Entonces tomamos como punto fijo el 0, 1 y nos recorremos 3 posiciones. Una posición, 2 y 3 posiciones. Justamente en el punto menos 3, 1. Y hacemos que la gráfica pase por ese punto y tenga exactamente la misma forma que la función exponencial original, dándonos entonces el siguiente gráfico. Listo, y está bosquejada en este caso la función exponencial. Ahora, viendo eso, podemos determinar rápidamente el dominio de esa función. Como vemos, en el eje de las x viene desde menos infinito y sigue hasta el más infinito. Por lo tanto, el dominio son todos los reales. Vamos ahora con el rango. En el rango podemos ver que en el eje y la función solo aparece o viene desde el 0 en adelante. Por lo tanto, el rango va a ser desde el 0 hasta el más infinito, porque su prolongación es
hacia arriba del eje de las y. Ahora vamos a determinar la simetría de esta función. Primero vamos a comprobar si es que no es una función par. ¿Cómo hacemos eso? Cuando en este caso se llama g, g de menos x es igual a g de x. Sacamos entonces g de menos x. Reemplazando menos x me quedaría e a la menos x, donde esté la x debo reemplazar ahora menos x más 3. Y la función original es e a la x más 3. Como podemos ver, esto no es una igualdad, por lo tanto la función no es par. Ahora comprobaremos si es que la función es impar. ¿Cómo comprobamos eso? Si es que menos g de x es igual a la función original. Si le ponemos un signo menos antes, me queda menos e a la x más 3 es igual a e a la x más 3. ¿Dio una igualdad? Como podemos ver, no dio una igualdad. Por lo tanto, tampoco es una función impar. Eso quiere decir que esta función es asimétrica. Y esto sucede cuando la función no es par ni tampoco es impar. Finalmente haremos los literales a, b y c, pero para la función h de x. Esta es una función definida por partes. En este caso, para el bosquejo de la gráfica, es mejor darle valores a cada uno de sus intervalos. Primero, vamos a utilizar el de raíz de x, de menos x, más 2, tomando en cuenta de que esto es cuando x es menor o igual a 0. Entonces, para esta tablita de valores, primero le daremos el punto donde termina el intervalo, que es el punto 0. Cuando x vale 0, 0 más 2 me queda 2, teniendo entonces este punto. Ok, ahora otro valor sencillo de darle para tener una raíz, que en este caso sea exacta, es el valor menos 4. Porque si le damos menos 4 tendríamos menos 4, en este caso sería raíz de 4 más 2. Pero la raíz de 4 es 2 y 2 más 2 me da 4. Por lo tanto tendríamos el punto menos 4 y 4. Ya con eso entonces podríamos graficar la primera parte de esta función, que sería una gráfica de este tipo. Ahora vamos a graficar el segundo intervalo de esta función por partes, que nos dice lo siguiente: raíz de x menos 2. Para este intervalo dice cuando las x son mayores al 0. Primero, de igual manera, debemos reemplazar el valor del límite del intervalo, que en este caso es 0. Raíz de 0 menos 2, pues me queda menos 2. Tomar en cuenta de que este dice mayor, por lo tanto este menos 2 no le incluye porque no dice mayor o igual. Otro valor sencillo es el valor 4 positivo, porque la raíz de 4 en este caso me quedaría 2 y menos este 2 de aquí sería 0. Entonces, cuando x vale 4, pues y vale 0. Tendríamos entonces este punto de aquí. Y el primer punto que sería 0 menos 2. Este de aquí abierto porque recordemos que no le incluye en este intervalo al 0. Entonces, uniendo esos dos valores teníamos un gráfico de este tipo. Ya tenemos ahora entonces el bosquejo de la gráfica. Vamos a hallar el dominio y el rango. En cuanto al dominio, en el eje de las x, como podemos ver, la gráfica viene, se aproxima desde menos infinito, llega aquí y sigue hasta más infinito. Por lo tanto, el dominio son todos los números reales. En cuanto al eje de las y, como podemos ver, mientras avanzamos en el eje de las y, está desde el menos 2 que comienza la gráfica, sigue subiendo y pues ya se va hasta el más infinito. Eso quiere decir que en este caso el rango es desde el menos 2 hasta el más infinito. Finalmente vamos a comprobar si es que esta función es par, impar o asimétrica. Para eso sacaremos h de menos x. Reemplazando menos x en lugar de las x que están arriba me quedaría menos x con este menos, raíz de x más 2 cuando x es menor o igual a 0. Y acá abajo me quedaría en cambio reemplazando menos x, raíz de menos x menos 2 cuando x es mayor a 0. ¿Nos quedó igual que la función original? No, por lo tanto no es una función par. Ahora para comprobar si es que es impar, vamos a sacar el valor de menos h de x.
Poniendo el signo negativo delante de las dos partes de esta función, me quedaría menos raíz de menos x y menos 2. Y en la parte de abajo me quedaría menos raíz de x y menos con menos se hace más 2. Como podemos ver, tampoco es igual a la función original, por lo tanto, no es impar. Entonces, dado que no es par y tampoco es impar, tenemos que esta función es una función asimétrica. Y con esto hemos completado el ejercicio 3 de nuestro progreso 1. Finalmente realizaremos el ejercicio 4 de nuestro ejemplo de examen del progreso 1. En este caso nos dice, para las funciones f, g y h del ejercicio anterior, determinar como literal a los intervalos de monotonía. Primero haremos esto para la función f de x. Del gráfico anterior podemos ver que f de x tiene dos partes, una que en este caso está bajando y otra que está subiendo, ¿no es cierto? Esta que está bajando viene desde el menos infinito justo hasta cuando x vale 0. Entonces diríamos que desde menos infinito hasta el 0, esta función decrece. Ahora, la siguiente parte en cambio va de subida, ¿no es cierto? Por lo tanto, desde el x0 también tendríamos que hacia el más infinito, esta función está creciendo. Y con esto obtenemos la monotonía de f de x. Ahora sacaremos el intervalo de monotonía para la función g de x del ejercicio anterior. Del ejercicio anterior pudimos sacar ya la gráfica de esta función. Por lo tanto, podemos ver que esta gráfica en todo su dominio, pues va creciendo, ¿no es cierto? Entonces podemos decir que simplemente desde menos infinito hasta el más infinito o en todo el dominio de las x, esta gráfica es creciente o, que es lo mismo, crece. Continuando con el literal a del ejercicio 4, tenemos los intervalos de monotonía para la función h de x. Dado que del literal anterior ya obtuvimos la gráfica, vamos a analizar cómo están los intervalos de monotonía. La primera parte de la gráfica, como vemos, va decreciendo. Eso quiere decir que desde menos infinito, justamente hasta que llega al valor 0 en x, decrece. En la otra parte de la gráfica vemos que desde 0 en x, pues la gráfica comienza a subir. Eso quiere decir que desde el 0 hasta el más infinito, la gráfica está creciendo. Y tendríamos la monotonía de la función h. Ahora vamos a resolver el literal b de nuestro ejercicio 4 para finalizar este ejemplo del progreso 1. Entonces aquí nos pide algunos límites. Por ejemplo, el límite cuando x tiende a 2 de f de x más x. Eso quiere decir el límite cuando x tiende a 2 de la suma de f de x, que en este caso es valor absoluto de x menos 2, más g de x, que es e a la x más 3. Recordemos que sacar el límite no es más que reemplazar el valor que está aquí en la función que me acaba de quedar. Entonces reemplazamos el número 2 donde estén las x. Me quedaría valor absoluto de 2 menos 2 más e por 2 más 3. El valor de absoluto de 2 es 2 positivo, 2 menos 2 se hace 0, quedándome solamente e a la quinta. Ahora resolveremos el producto. Entonces ahora tenemos el límite cuando x tiende a 3 del producto o la multiplicación de g de x, e a la x más 3, que multiplica al valor absoluto de x menos 2. Entonces reemplazaremos el valor al cual tiende el límite, quedándonos entonces e a la 3 más 3, que multiplica al valor absoluto de 3 menos 2. ¿Qué hemos hecho? Reemplazado el 3 en todas las posiciones donde esté la x. El valor absoluto de 3 es 3 positivo, 3 menos 2, 1. Y 1 por e a la 3 más 3, pues me queda e a la 6. Ahora sacaremos el límite cuando x tiende a 0 de h de x por la izquierda. Recordemos que esta es una función por partes. ¿Cuál es la función que representa las x hacia la izquierda? ¿No es cierto? Sería las x menores o iguales al 0. Por lo tanto, para este límite que me pide desde el 0 a la izquierda,
debo utilizar la parte superior de la función por partes h de x. Entonces tengo el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de h de x. En este caso, como me dice el 0 a la izquierda, el 0 a la izquierda es esta parte de la función, sería raíz de menos x más 2. Ahora reemplazaré el valor al cual tiende la x donde estén las x en esta función. Si reemplazo el 0 me quedaría raíz de 0 más 2. La raíz de 0 es 0 y 0 más 2 es 2 positivo. Ahora me pide el límite lateral cuando x tiende a 0 por la derecha de h de x. ¿Pero qué parte está a la derecha del 0 en la función h de x? Las x mayores al 0 están a la derecha. Entonces ahora me toca utilizar esta parte de la función. Por lo tanto tengo el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de la función h. ¿Pero de qué parte de la función? De la parte de abajo, que es la que está al lado que me pide el límite. Entonces reemplazo el 0 aquí y tendríamos raíz del 0 menos 2. Esto se hace 0 y 0 menos 2 menos 2. Como podemos ver, los límites laterales a la izquierda y a la derecha, cuando x tiende a 0, son diferentes. ¿Qué quiere decir esto? Que justamente el último límite que me pide, cuando x tiende a 0, el límite global, no existe. Porque este límite solo existe cuando estos dos valores son iguales. Y aquí entonces hemos terminado el ejemplo del progreso 1.